Muy buenas a todos, bienvenidos al canal. Hoy volvemos a traer a Luis Miguel. Lo vamos a estar escuchando en un medley que hizo en Viña del Mar en el 2012. Esta reacción va para Jennifer Couret, que es la suscriptora fanática número 1 de Luis Miguel que tenemos en el canal. Aunque yo sé que tenemos muchísimos más que no me lo dicen. Ya saben que me encanta Luis Miguel, así que vamos a ver qué es lo que nos trae el día de hoy. Si aún no te suscribiste, por favor, hacelo dándole clic al botón rojo que no tiene costo y a mí me ayuda muchísimo. Ya saben que para no tener problemas con derechos de autor, vamos a ir segmentando y analizando de a poco. Luis Miguel tiene un twang natural activado y en este caso lo estamos oyendo muy nasal, con esta influencia R&B que tiene él, no mucha, muy naturalmente. Por favor, no hay nada más, amor. La lluvia llueve, el mar se mueve y cada instante es tan distinto, pero no. La modulación, chicos, y la articulación nos permiten entender cada palabra y la proyección sale impecable. Me puedes dejar así, con un tonto pensando en ti, sin saber por qué te vas. No, 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 no me puedes dejar así. Quédate un poco más aquí, quédate un poquito más. El dominio que tiene Luis Miguel acaba de traer la voz hacia adelante con un control increíble donde nos muestra claramente el manejo que tiene. No me puedes dejar así. Acaba de decir no, pero con la boca completamente abierta. Miren lo que es esa apertura vocal. No me puedes dejar así. Quédate un poco más aquí. Quédate un poquito más. Y el color de voz que tiene Luis Miguel, chicos, una dulzura incomparable. Tiene un color de voz súper característico, con un brillo increíble. Comienzo de una vida, una calle sin salida y yo. Tanto tiempo en el intento, tanto tonto cuento entre tú y yo. Creo que le está pidiendo retorno al sonidista porque le está diciendo más alto y se toca como que no está escuchando, no se está escuchando él mismo. Lo que es algo fundamental, si un cantante no se está escuchando, lo más probable es que desafinemos porque si no estamos escuchando lo que estamos cantando y la base perfectamente, es imposible. El corazón donde estuviste, rodando triste y sin amor. Oh, oh. Esos melismas, chicos, tiene una capacidad de hacer estas escaleritas subir y bajar como si nada, que se escuchan tan fáciles, tan limpias.
¡Wow! ¡Qué medley impecable! Estas conexiones no me las espero. Cuando la banda está en lo más alto, nos hacen este cambio que nos agarra de forma inesperada, ¿no? Mirarme así, a ser tan bella, encima sonreír. Sigue pidiendo que le suban el retorno y ya lo miró enojado recién. Yo he escuchado que Luis Miguel tiene un par de problemitas con su sonidista, pero ya cuando uno tiene que pedir varias veces lo mismo también es un poco entendible. Mía, hoy serás mía por fin. Déjame robar el gran secreto de tu piel. Las coristas de Luis Miguel, ese es otro punto que tenemos que charlar y va a dar para largo. Son minuciosamente elegidas, siempre tienen este color de voz similar y son impecables y fíjense lo que se amalgama a él la voz, ¿no? Cuando cantan juntos van a la par y se escucha un blend hermoso. Déjate llevar por tus instintos de mujer. Y esos cracks, esas desconexiones que hacen en el medio, se escuchan divinas y son muy particulares en él. Instintos de mujer. Entrégate, aún no te siento. Deja que tu cuerpo sienta sobre mi calor. Entrégate, mi prisionera. La pasión no espera y yo no puedo más de amor. Esa O que no la abrió para nada, fue completamente vertical con el paladar alto, dando una profundidad y un sonido increíble. Si uno espera y yo no puedo más de amor, déjame robar el gran secreto de tu piel. Déjate llevar por tus instintos de mujer. ¡Wow! Tiene tantos éxitos, chicos, que cada nueva canción que sé que veo que va a venir, me dan ganas de escucharla, pero me da pena dejar de escuchar la anterior, porque está llegando al clímax y nos lleva a una canción nueva. Tú la misma siempre, tú. Amistad, ternura, qué sé yo. Chicos, me pone mal seguir viendo que sigue haciendo la misma seña. Imagino que lo están viendo conmigo y se están poniendo nerviosos también. Es muy incómodo ver que pobre está peleando con eso. Tú, mis horas bajas, tú, un cuerpo de mujer, un par de rosas blancas. No existe un lazo entre tú y yo. Ese efecto llorado que da en la canción, fíjense que lo acompaña con la cara, ¿no? Toda la expresión está haciendo ese sonido, no es nada más que la modulación y la colocación, miren. Blancas, no existe un lazo entre tú y yo. Esos graves súper llenos, un sonido súper brilloso pero que no deja de ser masculino, ¿no? Muy agradable. No hubo promesas ni juramento. Na, 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 na. Justo que llegó la incondicional, que fue la canción que nosotros analizamos la vez pasada, que hizo todo como una improvisación, lo está utilizando para hacer lo mismo. Yo no sé si lo usa generalmente en sus shows, eso con esta canción, pero da la casualidad de que justo es la misma.
¿Cómo puede ser que salga de ese grave a hacer ese agudo colocado de esa forma, chicos? Los belting manejados por Luis Miguel, que son casi todos mix belt, es una voz súper sana que se escucha ahí arriba. No se escucha el pecho exigido jamás. Tiene una técnica maravillosa. Chicos, lo que ha alejado el micrófono en este momento es impresionante. Tiene un manejo... Una proyección magnífica y, como les digo, una técnica envidiable. Bueno, y así como hemos criticado un poco al sonidista, también tenemos que decir que el trabajo que hace es magnífico, chicos. Fíjense que recién él se aleja el micrófono, lo acerca y la compresión está perfecta en todo momento. El sonido se está escuchando súper claro, está todo impecable. Así que en eso un aplauso para el ingeniero de sonido. Yo no sé cuál es el problema de comunicación que tenían, que sinceramente fue hasta incómodo de ver por momentos. Pero bueno, el sonido, o sea, lo que hemos escuchado nosotros se ha escuchado impecable. Bueno, amigos, les agradezco por haberme acompañado el día de hoy. Ya sabemos que Luis Miguel es sinónimo de calidad y esta vez no fue la excepción. Así que si quieren que escuche más Luis Miguel o cualquier otro artista, me lo piden en comentarios. Si aún no se suscribieron, por favor, denle click al botón rojo y activen la campanita para enterarse de cuando suba nuevos videos. Síganme en redes sociales y nos vemos la próxima para seguir compartiendo mucha más música. Chao.